Espectro plateado capítulo 28. El peligro acecha en las sombras. Una luna destrozada iluminaba los mares junto con innumerables estrellas, bañando el mundo con una luz etérea. Una fuerte brisa transportaba el aroma de la sal sobre las aguas negras. Un barco se balanceaba sobre grandes olas, ondulando a un ritmo hipnótico que dejaría en pie incluso a los marineros más experimentados. Una única linterna tenue permanecía apagada en la popa del barco. Era mejor usar las estrellas para ver. No querían ser vistas. Pocos marineros se habían levantado a estas horas. Un timonel dirigía el barco a lo largo de su rumbo mientras un navegante se aseguraba de que no se desviaran demasiado. Un único vigía situado en la coza vigilaba la situación por si aparecían otros barcos. El resto de la tripulación dormía profundamente bajo cubierta, buscando refugio del rocío del mar. Pero dos pasajeros permanecían de pie en la proa del barco, conversando en voz baja entre ellos. Los marineros no les hicieron preguntas. Habían venido portando el escudo de la familia real de Mistral. Como todos los miembros de la tripulación eran ciudadanos de Mistral, estaban obligados por ley a proporcionar pasaje gratuito a todos los sirvientes del rey. Además, nadie quería negarse a los intimidantes guerreros que pedían que los llevaran de regreso a su patria. Ambos llevaban capas oscuras, una de un gris opaco y la otra de un verde intenso. Ambos eran de estatura media y parecían tener una constitución delgada y atlética. Por lo poco que los marineros les habían oído hablar, parecían bastante jóvenes. Pero ninguno de los marineros se atrevió a intentar entablar una conversación con ellos. El par de cimitarras gemelas que colgaban del cinturón de la mujer vestida de verde eran aterradoras. Pero el hombre vestido de gris tenía una espada grande atada a la espalda que estaba manchada con manchas de color rojo oscuro y les resultaba mucho más aterrador. Nada de esto afectó a Emerald, que simplemente miró con impaciencia las aguas como si estuviera deseando que el barco llegara a Mistral más rápido. Su compañero Mercury había subido desde la cubierta inferior para unirse a ella, citando el aburrimiento como su razón. Emerald podía entenderlo. Ambos habían tenido que hacer este viaje varias veces en los últimos años, y rápidamente se había vuelto aburrido. Afortunadamente para ellos, ya no tenían nada que hacer en Vale. Todavía no puedo creer que Torchwick tuviera las agallas para intentar llevar a cabo un plan como ese, admitió Mercury con una sonrisa de satisfacción. Fue un plan estúpido, pero bastante atrevido. Y casi funcionó. Emerald resopló. No. Estaba condenado desde el principio. Claro, podría haber salido de Vale, pero nunca escaparía. Estaba en un barco de carga. Lo habríamos atrapado antes de que llegara a algún lugar importante, declaró la chica de ojos rojos. Mercury se rió de sus palabras. Bueno, no tienes confianza. Y pensar que fue tu culpa que él llegara tan lejos en primer lugar. ¿No se suponía que debías asegurarte de que nadie conectara los puntos y se diera cuenta de que estaba trabajando con nuestros peludos amigos? Cállate, Merc, dijo Emerald con sarcasmo y puso los ojos en blanco. Estaba concentrada en la gente que creía que lo estaría buscando. Caballeros y magos, no un atlesiano fugitivo y un par de aprendices. ¿Cómo iba a saber que lo estaban buscando? No se suponía que lo supieras. Se suponía que lo averiguarás. Pero estabas demasiado ocupada extrañando a Cinder para hacer tu trabajo. Gruñó el hombre de cabello gris. No voy a ser yo quien le diga que perdimos a nuestro proveedor. Eso es culpa tuya, la culpó el hombre, y Emerald sintió una oleada de ira que la invadía. Así es Lady Cinder para ti. Y ya no lo necesitamos. Mistral está casi al borde del colapso. En unos meses estaremos poniendo en práctica su plan. Trató de convencerse de que sus palabras eran ciertas, pero la duda persistía en sus palabras. ¿Lady Cinder realmente estaría enojada con ella? El hombre molesto se rió entre dientes ante sus palabras. Bueno, no es mi problema. Alegrémonos de que estuve allí para evitar que un inconveniente menor se convirtiera en un problema grave. E incluso obtuve una pequeña baratija genial, se jactó el hombre arrogante mientras pasaba de una mano a otra la cartera que sostenía. Los ojos de Emerald se abrieron de par en par cuando lo vio haciendo tonterías. Cuidado con eso. ¿No viste lo que hizo? No queremos que esa cosa se active mientras estemos aquí en medio del océano. Advirtió con cara de pánico. Mercury se rió de su miedo y continuó jugando con el peligroso artefacto que había robado. ¿Por qué tomaste eso? Es espeluznante. No me gusta. Mercury se encogió de hombros. No lo sé. Pensé que tal vez a Cinder le interesaría. Es mejor que lo llevemos y ella no lo quiera, que lo dejemos y resulte que lo necesitaba, razonó.
Emerald odiaba decirlo, pero tenía sentido. Ninguno de los dos podía afirmar que comprendía a su enigmática amante y lo que realmente estaba planeando. Pero ella nunca se lo admitiría. Lady Cinder. Recuerda tu lugar. ¿No deberías recordar el tuyo? Le respondió Mercury con sarcasmo. Emerald se sonrojó ante sus palabras. Abre los ojos. A Cinder no le importas. Al menos, no de la forma en que quieres que lo haga. Deja de lamerle las botas y empieza a pensar por ti misma, le aconsejó. Los ojos de Emerald se entrecerraron con indignación. Disculpa. Eso es muy gracioso viniendo de ti. La adulas más que yo. Refutó ella, pero Mercury negó con la cabeza. Eso es diferente. La adularé porque es mi mejor boleto a una vida mejor. Si me quedo con ella, obtendré lo que quiero. La adularás porque esperas que te mire durante más de 5 segundos y note tus afectos. ¿Quieres saber una cosa? Ella lo ha notado. Por eso te da tantas órdenes. Porque sabe que nunca la cuestionarás. Merc. Cállate. Antes de que yo te calle, amenazó Emerald. El joven de cabello gris la miró con aire satisfecho mientras apoyaba una mano en su cadera. A pesar de sus palabras, Emerald sabía que no podría obligarlo a hacer nada. Reprenderlo solo lo animaba, y él era el mejor luchador. Por ahora, tenía que lidiar con sus burlas. Vamos, ¿por qué no nos llevamos bien? Puede que no estemos de acuerdo en por qué trabajamos para Cinder, pero ambos sabemos que es mejor no decepcionarla. Como lo hiciste tú, se burló. Emerald gruñó, pero no le respondió. Si lo ignoraba, podría aburrirse. Esperaba. Al final, pareció funcionar. Dejó de disfrutar de las bromas cuando Emerald dejó de reaccionar, así que, con un movimiento de su cabello y un murmullo de lo que sea, Mercury la dejó en paz. Su compañero regresó a la cubierta inferior para enfurruñarse mientras ella se quedaba despierta mirando las estrellas. Sus palabras la habían lastimado, pero ella creía firmemente que no eran ciertas. Incluso si lo fueran, seguiría a Cinder. Incluso si eso la matara, lucharía para hacer realidad su sueño. Pronto. Llegarían a Mistral pronto. Pronto harían su movimiento. Pronto darían el primer paso para iniciar una nueva era en Remnant. Solo tenían que esperar a que esos animales se pusieran de su lado. Una vez que tuvieran a Uitefan de su lado, podrían comenzar. Un fauno estaba teniendo una semana muy mala. Lo que parecía una misión de rutina se había convertido rápidamente en una lucha por su vida, ya que tuvo que usar todas las habilidades que tenía en su arsenal para evitar ser capturado por los guardias de la ciudad. Muchos de sus compañeros miembros del Colmillo Blanco habían sido arrestados después de que se descubriera su relación con Roman Torchwick, y se habían atacado innumerables casas de refugio. El fauno canino apenas había podido escapar cuando Glinda Godwich irrumpió en su recinto después de que Weisschne matara al teniente Bane. Ese había sido otro problema. Weisschne estaba en Vale. La ex heredera del enemigo más odiado de los faunos. Muchos de los reclutas más apasionados habían querido intentar cazarla y capturarla, pero él era uno de los lo suficientemente inteligente como para intentar pasar desapercibido. La semana pasada había consistido en huir a refugios y bases, solo para que los encontraran y los atacaran. El número de miembros de Uitefan en Vale ya había sido anormalmente bajo recientemente, pero después de las incursiones de Godwich, ese número se había reducido a unas pocas docenas. ¿Qué hacemos ahora? Un fauno ciervo expresó la pregunta que había estado en la mente de todos durante la semana pasada. Los miembros restantes de la rama de Balea del Colmillo Blanco estaban hacinados en una pequeña granja cerca de una de las ciudades a lo largo de la costa sureste. Quedarse en la capital era obviamente imposible, pero no eran suficientes para intentar sobrevivir en el desierto. No sin un liderazgo claro y guerreros hábiles. ¿No es obvio? Huyamos a Vacuo. Pónganse en contacto con quien esté a cargo allí y luego reanuden la lucha. Gritó un apasionado fauno lagarto, que recibió una respuesta muy tibia. Algunas voces gritaron en señal de acuerdo, pero la mayoría de la sala se movió torpemente. Esta era su oportunidad. Nos atraparían mucho antes de que pudiéramos cruzar la frontera. E incluso si los guardias se rindieran, la mitad de nosotros sería devorada por Grim antes de que llegáramos al desierto, razonó, provocando oleadas de murmullos entre la multitud. El fauno reptil se volvió para mirarlo con enojo, pero otra voz gritó desde la multitud. ¿Deberíamos intentar ir a Menagerie? Allí seríamos bienvenidos. Y podríamos reagruparnos con el resto de los Fang. Se ofreció un fauno ardilla, pero fue derribado cuando una mujer con cuernos de cabra contraatacó.
No hay forma de que tantos faunos puedan viajar hasta Menagerie sin parecer sospechosos. Nos atraparían si intentáramos conseguir un bote. Entonces, ¿qué hacemos? Gritó otro fauno y la conversación volvió al principio. Deberíamos intentar escondernos en el bosque Esmeralda, sugirió una persona, recibiendo un golpe en la nuca por ser idiota. Mistral es el lugar más seguro para nosotros en este momento, intentó decir otro, pero él y varios otros lograron desmentir esa idea. Deberíamos continuar la lucha en Vale. Aún podemos ganar. Solo necesitamos un nuevo líder. Declaró un fauno oso particularmente viejo. Probablemente ella era la mejor luchadora allí, aparte de él, y estaba buscando una manera fácil de alcanzar una posición de poder. Como si él hubiera permitido que eso sucediera. Es inútil. El general Adam nos abandonó y el teniente Vane cayó en el Stschne. Deberíamos rendirnos. Gritó con voz de pánico. El resto de la sala se sumió en la locura ante su sugerencia, pero muchos parecían estar de acuerdo. ¿Cómo podemos esperar tener éxito donde ellos fracasaron? Hemos perdido. ¿No hay esperanza? ¿Qué hacemos? ¿No es obvio? Ríndete. No, deberíamos dispersarnos. Si todos huimos en diferentes direcciones será más difícil rastrearnos. Sonrió para sí mismo al oír que la conversación cambiaba de rumbo a su favor. No pudo evitar mover la cola de perro con entusiasmo. Su plan de acabar con la sucursal de Vale desde dentro estaba funcionando. Al menos, lo era. Hasta que la puerta del granero se abrió de golpe y uno de los centinelas que habían designado entró corriendo en la habitación. La mujer jadeó para recuperar el aliento antes de ponerse de pie, con la cola de mapache erguida en posición de firmes. Estamos salvados. Él está aquí. La habitación volvió a sumirse en el caos mientras se oían aplausos de quién. Y Adán. Sintió que se le encogía el estómago cuando un destello rojo le llamó la atención desde fuera del granero. Adam Taurus era un loco, sí. Pero también era un líder carismático y un guerrero poderoso. Una combinación peligrosa que podía reavivar la chispa de la esperanza en el asustado fauno. Pero el hombre que atravesó la puerta no era Adam Taurus. Paciencia, hermanos y hermanas. No hay necesidad de perder la esperanza, dijo la voz de barítono de Corsac Albain, que hizo callar a la multitud cuando entró en el granero, flanqueado por 2 pares de guardias armados. Aún no todo está perdido para nuestra causa aquí en Vale. ¿Qué quieres decir? Gritó un fauno conejo antes de sonrojarse e inclinar la cabeza. Quiero decir. ¿Qué quieres decir, sumo profeta? Los hermanos Albain eran algunos de los miembros de más alto rango del Colmillo Blanco. Si bien no eran altos generales como Adam Taurus, estaban apenas un escalón por debajo. Estaban a cargo de gran parte de la burocracia de la organización, además de formar parte del consejo que elegía a un alto líder cuando el anterior fallecía o se volvía demasiado pasivo para sus gustos. El fauno zorro sonrió de forma espeluznante a la multitud de reclutas con cicatrices. Una nueva era está llegando al Colmillo Blanco. Adam Taurus ha estado haciendo movimientos en Mistral con el fin de asegurar una gran victoria para nuestra causa. Al enterarse de su difícil situación, me envió para guiarlos en su lugar. Su voz tranquilizó a la multitud. ¿Dónde está el general Adam? ¿Cómo sabemos que no nos ha abandonado? Gritó el fauno ciervo que había iniciado toda la conversación. Corsac no parecía afectado por la pregunta, pero los 4 guardias que lo rodeaban eran otra historia. La forma en que sujetaban sus lanzas cambió y sus rostros se endurecieron ante el desaire en honor de Adam. El gran profeta del Colmillo Blanco les tendió la mano a sus guardias como para calmar su ira. Estos lo miraron con enojo, pero retrocedieron, no dispuestos a desobedecerlo. Adam ha estado trabajando en algo en Mistral. No tengo permitido decírtelo. Pero debes saber esto, no te ha abandonado. Me envió para que los trajera a todos a Mistral y los ayude a lograr una gran victoria para nuestra especie. ¿En Mistral? ¿Por qué centrarse en Mistral? ¿Por qué no en Atlas? Preguntó el fauno oso, que era un veterano de la causa. ¿Qué es tan importante en Mistral? No puedo decírtelo una vez más. Si aceptas venir con nosotros a Mistral, descubrirás más. Hay varios barcos esperando cerca para llevarte allí, si decides continuar la lucha. La multitud miró a su alrededor con incertidumbre. Habían sufrido grandes pérdidas en las incursiones y muchos de ellos parecían desilusionados con la causa. Pedirles que abandonaran sus hogares y lucharan en un reino que no era el suyo era injusto. Corsac parecía saberlo, porque su rostro adoptó una expresión de tristeza y bajó la cabeza. Entiendo que ya no puedan apoyar nuestra causa.
Después de todo, los dejamos a su suerte sin una cadena de mando clara. Pero sepan que, incluso si ya no pueden encontrar fuerzas para continuar la lucha, lo haremos en su lugar. Pero aquellos de ustedes que aún tengan espíritu, aquellos de ustedes que aún ardan de furia, aquellos de ustedes que deseen continuar esta lucha contra nuestros brutales opresores, entonces vengan con nosotros. Ayúdenos a lograr una victoria para todos los faunos en Mistral. Ayúdenos a dejar nuestra huella en la historia. Tomen las armas una vez más y luchen. No por Sienacano Adam Taurus, sino por los faunos. El discurso de Corsac fue breve pero eficaz. Los murmullos resonaron entre la multitud, pues quienes deseaban seguir luchando parecían reivindicados, mientras que quienes deseaban huir miraban hacia abajo, avergonzados. Su oportunidad se le había escapado de las manos. Bueno, solo tenía que improvisar. Lo haré. Iré a Mistral y lucharé. Gritó el fauno canino. El rostro de Corsac se iluminó con una amplia sonrisa mientras se oían otros gritos después del suyo. Pronto, todo el granero se estremeció por la fuerza de sus gritos, haciendo que cayera polvo de las vigas, mientras sus gritos apasionados inspiraban incluso a los más reticentes entre ellos. No había ni un alma que no estuviera dispuesta a ir a Mistral. Maldita sea. Tendré que encontrar una manera de contarle esto al general, pensó Marrowamyn mientras la ruidosa multitud comenzaba a golpear el suelo con sus armas y a vitorear. ¿Mudándonos a Mistral? ¿No es ahí donde los Fan tienen su cuartel general? ¿Para qué podrían necesitar más reclutas? Mientras Marrow reflexionaba sobre estas cosas, sintió que la multitud avanzaba y lo arrastraba con ella. El sol había comenzado a ocultarse en el horizonte, lo que significaba que ahora era seguro para ellos viajar sin ser vistos. La costa estaba a mediodía de caminata desde donde estaban, así que, teniendo en cuenta los posibles ataques de los Grimm, llegarían antes del amanecer, lo que les permitiría escabullirse incluso antes de que partieran los primeros barcos pesqueros. Aún así, esto no tiene sentido, reflexionó Marrow mientras la multitud se dividía en grupos de 12 a 15 faunos cada uno. Se dividirían y tomarían diferentes caminos para llegar a la costa y garantizar su éxito, y cada grupo estaría liderado por uno de los guardias de Corsac. El colmillo blanco confía demasiado en este plan. ¿Sacar a todos de Vale? ¿La rama de Bakuan también irá allí? ¿Qué estamos planeando en Mistral? Y lo que es más importante, ¿con quién estamos trabajando? Los tacones de cristal tintineaban sobre los pisos de madera pulida mientras Cinder se abría paso por los pasillos de Aven, el palacio real de Mistral. Pocos sirvientes pasaban a su lado, y los que lo hacían bajaban la mirada y desviaban la mirada. Nadie parecía ansioso por ganarse su ira. Bien. Mientras recorría los pasillos tortuosos, miraba a su alrededor y disfrutaba de las vistas. Hermosas pinturas de paisajes magníficos y guerreros nobles decoraban los pasillos cálidamente iluminados. Magníficos tapices tejidos con la seda más rica competían por el espacio con intrincados bustos de antiguos reyes y reinas. Alfombras de color rojo intenso adornadas con encaje dorado cubrían los pisos y amortiguaban sus pasos. Pero la verdadera belleza del Palacio Aven se revelaba cada vez que pasaba por una de las escasas ventanas y contemplaba los magníficos jardines por los que era conocido. Todo tipo de plantas de todo Remnant crecían en las numerosas secciones amuralladas del exterior. Le gustaba especialmente un jardín Karesansui en el ala occidental del palacio. La arena rastrillada y las rocas secas la tranquilizaban, y los altos muros le daban una sensación de privacidad. Pero no era momento de relajarse. Eso vendría después. Por ahora, tenía trabajo que hacer. Por eso caminó de un lado a otro por los pasillos casi vacíos, hasta llegar a un largo pasillo con una gran puerta doble de madera de cerezo con un tallado del escudo de Mistral. Frente a ella, dos guardias sostenían largas nagimatas con forma de lanza, similares a una aguja. La centinela de la derecha era una mujer mayor con cicatrices en el rostro y los brazos que demostraban su experiencia. Sus ojos mostraban que había sido puesta a prueba por la batalla y se había convertido en una excelente guerrera, una que verdaderamente merecía su ilustre posición. El centinela de la derecha era un hombre más joven cuyos rasgos juveniles y ojos inocentes delataban su falta de experiencia. Solo había alcanzado este rango gracias al nepotismo y la manipulación. Ambos la miraban con expresiones muy diferentes. La veterana mostraba un desprecio apenas velado en sus ojos grises de acero, mientras que la admiración llenaba los ojos castaños del hombre más joven. La mujer mayor la miraba como si fuera una amenaza para el reino. El hombre más joven la veía como una salvadora. Sin embargo, ninguno de los dos dijo nada para reconocerla. Ella estaba por encima de ellos.
La mujer se limitó a asentir y abrió la gran puerta para dejarla entrar. Cuando entró en el estudio personal del rey Leonardo Corazón de León, sonrió dulcemente. El hombre levantó la vista de los triviales documentos que estaba leyendo y se atragantó de miedo. El guardia que la había dejado entrar la miró fijamente, pero Corazón de León la despidió con un gesto. «Déjanos». Cinder se dio la vuelta para mirar al guardia, cuya mirada conflictiva finalmente se transformó en una expresión neutral mientras cerraba la puerta sin decir palabra. La mujer de cabello negro le dedicó una sonrisa burlona mientras lo hacía. Una vez que la puerta se cerró con un ruido sordo, su sonrisa desapareció. Volviéndose para mirar a Lionheart, contempló al otrora gran hombre mientras se levantaba para saludarla. El anciano fauno vestía una sencilla camisa blanca y un chaleco marrón oscuro encima. Los pantalones grises permitían que su cola de león se moviera nerviosamente detrás de él. Un abrigo marrón le llegaba hasta las espinillas y permanecía desabrochado mientras un chal castaño rojizo descansaba sobre sus hombros. Su cabello gris estaba peinado para parecerse a la melena de un león y su barba estaba prolijamente recortada. Parecía más un erudito torpe que un rey guerrero. «Cinder, ¿a qué debo este placer?», dijo el rey con los dientes apretados. Cinder no prestó atención al insulto implícito. En cambio, se acercó a su escritorio y comenzó a revisar los documentos que él había estado leyendo. Leo parecía resignado mientras lo hacía, sin hacer ningún movimiento para detenerla o reprenderla por no mostrarle el debido respeto como debía. Había aprendido su lugar hacía mucho tiempo. La mayoría de los papeles que tenía sobre el escritorio eran asuntos sencillos. Informes fiscales de distintas ciudades, solicitudes de más soldados para las zonas infestadas de Grimm, acuerdos comerciales que necesitaban su aprobación y otras cosas menores. Normalmente, a una persona de su rango no se le ocurriría hacer un trabajo tan inútil, pero había pedido que se le permitiera hacerlo. Cinder sabía que era su forma de sentir que todavía tenía cierto nivel de control sobre el reino que gobernaba. «Solo vine aquí para solicitar su aprobación para enviar un pequeño escuadrón de guerreros al norte», le dijo Cinder al hombre, cuyo rostro se transformó en una mueca de resignación. Además, para informarle que debe esperar una reunión con un delegado dentro de las próximas semanas, habló con una voz tranquila que envió escalofríos de miedo por la columna vertebral del hombre, su tono gentil creó una dura desconexión con sus siniestras palabras. Ya veo. ¿Puedo preguntar por qué necesitamos enviar soldados al norte?», preguntó el rey tragando saliva. Cinder se volvió hacia él y le dedicó una sonrisa encantadora que pareció hacer cualquier cosa menos aliviar los temores del pobre hombre. Casi se sintió mal por él. Era tan claramente incapaz de gobernar que no pudo evitar preguntarse qué clase de hombre sería si no hubiera nacido en la realeza. «No es nada grave. Solo un grupo de Grimm que ha estado causando problemas con los comerciantes que se dirigen a Argeus. Mantícoras en su mayoría, aunque según un informe están siendo liderados por una esfinge. No debería ser un problema para un puñado de guerreros y soldados lidiar con ellos», explicó Cinder, con la voz llena de palabras melosas. Ambos sabían que estaba mintiendo. Las mantícoras eran unos de los Grimm más fuertes que cazaban en manadas. Sus colas venenosas, sus grandes alas y su capacidad para disparar ráfagas de polvo de fuego desde sus fauces las convertían en un enemigo peligroso incluso para el guerrero más elitista. Una esfinge era como una versión más grande y letal de una mantícora. Por lo general, se necesitaba un escuadrón entero de unos 4 guerreros para derrotar a una sola. Agregar una manada de mantícoras a la mezcla era casi una garantía de fracaso. ¿Y a quién planeabas enviar en esta misión?, preguntó Leo vacilante, como si la respuesta afectara si aceptaba o no la misión. Era divertido cómo vivía voluntariamente en el engaño, tratando desesperadamente de mantener la ilusión del libre albedrío y la elección. Era muy diferente a cómo había luchado contra su manipulación al principio. Años de amenazas y chantajes habían socavado su voluntad. «Tengo pensado que Shirwan lidere la expedición, con Eater Shields como segunda al mando. Junto con 3 magos y un pequeño batallón de soldados, se ocuparán del problema. Creo que esto debería ser más que suficiente para cumplir la tarea». Cinder sonrió burlonamente al ver un destello de esperanza aparecer en los ojos de Lionheart. Shirwan y Eater Shields eran algunos de los pocos que rápidamente eran leales a él y solo a él. Pero también eran algunos de los luchadores más hábiles a su disposición. Si alguien podía encontrar una manera de lidiar con esos Grimm, serían ellos. Así que ella disfrutaba mucho aplastando esa esperanza. «Por supuesto, no queremos provocar pánico.
Si el público viera a guerreros tan poderosos salir de la ciudad armados hasta los dientes, podrían preocuparse, reflexionó Cinder con falsa preocupación. Por no hablar de lo que harían los rebeldes Oniyuri si descubrieran que dos guerreros expertos que empuñaban armas encantadas estaban solos en el campo. Podrían intentar abrumarlos y tomar las armas para ellos mismos. Leonard bajó la cabeza avergonzado. Ella pudo ver el dolor evidente en sus ojos cuando abrió la boca y comenzó a hablar. Sí. No sería bueno causar tal conmoción. ¿Qué deberíamos hacer? Preguntó, sabiendo ya la respuesta. ¿Por qué no es obvio? No los enviamos con sus armas. Los luchadores de su calibre podrán arreglárselas con armas de menor calidad. Todavía encantadas, por supuesto, pero no tan poderosas como las suyas. Esto debería evitar que el público perciba alguna gran amenaza acechando fuera del reino y disuadir a los bandidos o rebeldes de perder el tiempo tratando de tomar algunas espadas de plata. Ya veo. Supongo que, tiene sentido, murmuró el rey Fauno para sí mismo, abatido. Ella sabía que él era amigo íntimo de Shiro y Aether Shields. Shiro había sido una sirvienta leal suya desde antes de que tuviera la edad suficiente para contar, y Aether era como una hija para él, especialmente después de que el resto de su familia ya hubiera fallecido. Lo destrozaría enviarlos a la muerte de esa manera. Pero no podía encontrar el coraje para intentar negárselo. Había perdido la determinación. Muy bien. Tienes mi aprobación. En cuanto pronunció esas palabras en ese tono hueco, su sonrisa se ensanchó. 10 años atrás, la habría hecho matar por sugerirle algo así. 5 años atrás, habría prolongado la discusión, evadiendo el asunto consultando a varios asesores antes de tomar una decisión. Pero después de una década de ser manipulado, su espíritu de lucha se había desvanecido. Todo lo que quedaba era el cascarón roto de un hombre que se aferraba a los fantasmas de un pasado en el que era poderoso. Muy bien. Los despediré de inmediato. Si se van ahora, deberían haber terminado en una semana, declaró Cinder, saboreando el dolor que destelló en los ojos del rey. Ni siquiera le daría la oportunidad de disculparse. Reconocerían la misión por lo que era de inmediato y estarían demasiado enojados por su cobardía como para hablar con él. Después de años de apoyarlo sin importar nada, les pagó enviándolos a morir. La desesperación que irradiaba Leonard hizo que Cinder se sintiera extasiada. Este hombre había sido considerado un gran líder a la par de Ozpin y Theodore de Vale y Vacuo. Ahora estaba hundido por las maquinaciones de la hija de una antigua casa noble caída en desgracia. La sensación de hundir a otros mientras ella misma ascendía era adictiva. ¿Eso es todo, Cinder? Le preguntó Leonardo a su consejera de mayor confianza con un suspiro de desaliento. La mujer de ojos color brasas se llevó un dedo a los labios como si estuviera pensando en la pregunta. Tarareó para sí misma, fingiendo que intentaba recordar si había algo más que necesitaba decirle. Finalmente, negó con la cabeza. No, no lo creo. Aparte de advertirte sobre tu próxima reunión y recibir tu permiso para enviar a tus guerreros en una misión, no tengo nada más de qué hablar contigo, declaró Cinder. Leo hizo una mueca ante sus palabras como si estuviera retorciendo un cuchillo en su estómago. Sus ojos parecían vacíos mientras la veía darse la vuelta y salir de la oficina, muy lejos de la mirada desafiante que solía tener. Había pensado que podía controlarla, que estaba a cargo de ella. Luego creyó que podía detenerla, que podía impedir que su poder e influencia crecieran. Pronto aprendió que todo lo que podía hacer era tratar de ganar tiempo, esperando desesperadamente que alguien lo salvara. E incluso eso le había fallado. Había ignorado tontamente a la serpiente que se deslizaba a su alrededor hasta que se enroscó alrededor de su cuello. Mientras Cinder caminaba por los pasillos del Palacio Aven de regreso a su jardín favorito, sus tacones tintineaban en el suelo. Leonardo estaba lejos de ser el primero en intentar controlarla. Su padre, su instructor e incontables criminales y nobles habían intentado manipularla. Ya fuera tratando de acostarse con ella o tratando de usarla para obtener beneficios políticos, siempre fallaban en ver que ella era quien los estaba manipulando. Nadie podía controlarla. Ni su padre, ni su instructor, ni nadie más. Ella se negaba a ser un peón de nadie. Ni siquiera de ese hombre. El frío glacial de Solitas se llevó al extremo cuando el viento aulló en una ventisca justo en las afueras de la ciudad de Atlas. El frío del invierno parecía como si nunca se fuera a ir, como si sostuviera al mundo en sus gélidas garras y no tuviera intención de soltarlo. Eventualmente lo haría. Siempre lo hacía. Era una constante. Siempre había primavera después del invierno.
La duración de las estaciones puede cambiar, pero nunca duran para siempre. Si incluso las estaciones, esas fuerzas primordiales que devastaron y repararon Remnant, no eran eternas, entonces tampoco lo era el hombre. Por supuesto, hubo quienes sobrepasaron la duración que debería tener cualquier vida natural. Esas almas decididas que encontraron formas de desafiar la constante que era la muerte. Cualquiera que fuera el método, todas se esforzaron por convertirse en una constante. Siempre presente y sin fin, como el ciclo incesante de las estaciones. A pesar de haber nacido en Atlas hace más de 50 años, a Arthur Batch le pareció sorprendente que aún pudiera inspirar pensamientos tan filosóficos en su mente retorcida. Había visto mucho de lo que Remnant tenía para ofrecer, desde los oasis de vacuo, que ya no existen, hasta las costas tropicales de Menagerie. Sin embargo, fue su lugar de nacimiento, Mangle, ahora Atlas, lo que lo atrajo. El frío y duro Atlas es un testimonio brillante de la tenacidad del hombre. No solo habían creado un reino glorioso en el traicionero norte, sino que además lo habían hecho en unas pocas generaciones. Había algo profundamente conmovedor en ello, tanto que incluso un alma oscura como la suya se sentía inspirada por su fuerza y empuje. Pero no había venido allí para reflexionar sobre la naturaleza humana y el progreso. Maestro, tu aprendiz se acerca, le habló una voz incorpórea desde la ventisca. Una sombra tenue se alzaba en la tormenta, sin rasgos distintivos y translúcida, como si no tuviera peso ni poder. Tráemelo, ordenó Batch a la sombra que había creado. El alma deformada le hizo una reverencia antes de despegar hacia la ventisca. Podía sentir una leve conexión con la débil criatura, pero no le prestó atención. Un nigromante de su calibre podría lograr controlar 20 sombras de ese tipo antes de que se volviera más problemático de lo que valía la pena mantenerlas. No necesitaba preocuparse por este sirviente menor. Hablando de sirvientes, reflexionó Arthur cuando vio a un hombre de aspecto anciano salir del torbellino de nieve blanca. El cabello gris que casi parecía blanco se movía erráticamente con el viento, al igual que el vello facial descuidado de su aprendiz. Un parche cubría su ojo izquierdo mientras el otro entrecerraba los ojos a través de la tormenta. Una túnica blanca pura estaba envuelta firmemente alrededor de su torso y llegaba justo por encima de sus tobillos. Sin embargo, quizás lo más notable era el guante negro con líneas rojas que llevaba en su brazo derecho. Lord Batch. Recibí su mensaje y vine tan rápido como pude. Gritó por encima del viento. Arthur se limitó a poner los ojos en blanco mientras el tonto intentaba superar el rugido de la naturaleza solo con su voz. Había una solución mucho más sencilla. Una que no requería que gritara hasta que su garganta se quedara ronca para que lo oyeran. Con un chasquido de dedos, un pulso de energía salió disparado y empujó la tormenta hacia atrás, creando una isla de calma en la furiosa ventisca que los ocultaba de la vista. Era un hechizo simple. Uno que cualquier mago con cerebro debería haber sido capaz de hacer. Pero supuso que eso no era justo. El mago promedio no tendría la cantidad de aura necesaria para mantener un hechizo como este durante el tiempo suficiente para tener una conversación. Hacerlo requería tanto talento como habilidad. Sabía que su estudiante tenía ambas cosas, al menos lo suficiente para poder realizar este hechizo. Pero para muchos, esto sería visto como un desperdicio. El aura tardaba en regenerarse y en el frío de Solitas era mejor guardarla para los numerosos Grimm en lugar de crear una burbuja de aire que evitara que los vientos furiosos y las capas de nieve golpearan su rostro y los ocultara de las miradas indiscretas. Pero Batch no era un mago común. No solo tenía la habilidad para realizar semejante hazaña mágica con facilidad, sino también suficiente aura para que al hacerlo apenas hiciera mella en sus reservas. Pocos podían afirmar ser su igual, y él conocía solo a uno que podía afirmar ser su superior. Pero su aprendiz, Melot, no podía afirmar ser tan poderoso como él. Melot no era un prodigio ni tampoco tenía un gran talento. Sin embargo, era muy trabajador. Había pasado casi todos los años de su larga vida estudiando magia para superarse. Así que lo que le faltaba en talento lo compensaba con determinación. Estaba dispuesto a esforzarse y trabajar para ser mejor. Batch prefería a alguien como él, que trabajaba por lo que tenía, que a alguien como esa mocosa mistraliana que se sentía con derecho al poder que le llegaba naturalmente. Increíble. Realizar un hechizo tan complicado y multifacético con un simple chasquido de dedos. Una vez más me siento honrado y recordé por qué elegí ser tu aprendiz, elogió el anciano que en realidad era más joven que él. Batch puso los ojos en blanco en respuesta. No deseo halagos.
Y te hiciste mi aprendiz no por mi poder, sino porque soy el único que puede enseñarte las habilidades que quieres aprender, corrigió el atlesiano a su estudiante, quien asintió. Bien, comencemos. No deberían vernos, pero aún así me gustaría hacerlo rápido. ¿Has podido encontrar algo? Merlot sacudió la cabeza con tristeza. No, señor. Es como si simplemente hubiera desaparecido. Pensé que lo había encontrado hace unas semanas, pero se me escapó y logró desaparecer. Le pido disculpas por haberle fallado, maestro. Bach desestimó su disculpa. No hay necesidad de disculparse. Yo tampoco pude localizarlo, así que exigir que usted tenga éxito donde yo fracasé es injusto, calmó las preocupaciones de su aprendiz. El hombre mayor asintió antes de llevarse una mano enguantada a la barbilla y tararear para sí mismo. Ha evadido constantemente su captura. ¿Podría ser que sepa que lo estamos buscando y nos esté evitando activamente? Es posible. O simplemente podría estar a la deriva, arrastrado por los caprichos del destino y eludiendo nuestro alcance. A menos que lo capturemos, no lo sabremos. De todos modos, no lo necesitamos. Si bien ejercer ese poder sería útil para lograr el paso final de nuestro plan, no es necesario. Perdimos demasiado tiempo tratando de aprovechar esa oportunidad. Debemos regresar a nuestro objetivo original, declaró Bax, su voz resonando en la burbuja de silencio. Ya veo. ¿Qué haremos a continuación? ¿Deberíamos buscar las reliquias? No. Si actuamos demasiado pronto, se dará cuenta. Trabajamos mejor en las sombras, escondiéndonos de la luz y esperando una oportunidad para atacar. Por ahora, debemos evitar llamar la atención, le ordenó el hombre de ojos verdes a su compañero. Si no tenemos las reliquias cuando hagamos nuestro movimiento, la ventana de oportunidad se nos escapará. Replicó el hombre tuerto. Incluso si todo sale como queremos, perderemos tiempo tratando de cazarlas. Deberíamos localizarlas ahora, antes de que tu peón en Mistral haga su movimiento. Bach se rió entre dientes. Merlot, tienes la paciencia de un niño. 2 de las reliquias están prácticamente garantizadas, y si ese ladrón que contraté hace un tiempo era bueno, entonces la corona de la elección debería ser fácil de recuperar. El único problema es la espada, y ya tengo un plan para encontrarla. Por ahora, tenemos que centrarnos en eliminar a nuestros enemigos. Si se enteran de nuestra existencia, estamos acabados. Merlot inclinó la cabeza avergonzado. Muy bien. Puede que no lo entienda, pero me someteré a tu juicio. ¿Qué debo hacer? Preguntó el nigromante, vacilante. El hombre de piel aceitunada soltó una breve carcajada y sonrió con picardía. Debes ir a Vale. Mantente discreto por ahora. Una vez que Cinder haya terminado en Mistral, independientemente del resultado, debes comenzar a prepararte para el final. Consolida tus fuerzas en Montanglen mientras el reino está distraído. Una vez que llegue el momento, serás tú quien ponga de rodillas a Ozpin, le prometió Babs al hombre con guantes, que sonrió maliciosamente ante sus palabras. Sabía que entre regresar a Montanglen y poder matar al rey, su aprendiz no se quejaría. La alegría de Merlot por la tarea que le habían asignado pronto fue reemplazada por la curiosidad. La misma fuerza impulsora que lo había atraído hacia Arthur Batch en primer lugar. Era evidente en su única mirada. ¿Y qué estarás haciendo, maestro? Si yo estoy en Val y tú te has asegurado de que se ocuparán de Mistral, ¿dónde estarás tú? ¿Aquí en Atlas? Batch negó con la cabeza. No exactamente. Hay algo que necesito hacer en Bakuo primero. Necesito visitar a un viejo amigo. Él tiene un objetivo similar al nuestro, aunque por razones muy diferentes. Si bien podemos estar en desacuerdo, ambos queremos el mismo resultado final. Así que iré a ver si él no está de acuerdo en ayudarnos a cambiar las cosas. Entre las arenas perdidas de Bakuo se alzaban los restos destrozados de incontables civilizaciones. Poderosos reinos e imperios que alguna vez se extendieron por todo Sanus habían sido consumidos por el desierto como muchos otros antes. Las ruinas salpicaban el desierto, rompiendo la monotonía de las interminables dunas de arena y brindando refugio a todo tipo de males despreciables. Un zigurat de piedra que había sido erosionado durante milenios por tormentas de arena se escondía en el mar de arena, visible solo por la punta de la estructura que se asomaba desde el desierto. Como muchas ruinas en Bakuo, fue dejado atrás por una antigua civilización cuyo nombre nadie parecía conocer. Una de las muchas que se habían desvanecido de la memoria, al parecer. Y como muchas ruinas en Bakuo, innumerables almas habían sido atraídas al zigurat con la esperanza de encontrar algún antiguo tesoro olvidado hacía mucho tiempo.
Armas, artefactos o incluso solo oro atrajeron a la gente a arriesgar sus vidas para intentar reclamar los supuestos tesoros para sí mismos. En verdad, esta estructura tenía muy poco valor para la persona promedio. Y a diferencia de la mayoría de las ruinas en Bakuo, los Grimm no eran lo más peligroso que acechaba en ella. A diferencia de las tumbas habitadas por Apathy o los templos que albergaban a Deathstalkers, esta ruina no contenía nada. Ningún Grimm acechaba entre sus desgastadas paredes. Ningún Krebs vagaba por los oscuros pasadizos y ningún pez azufre se arrastraba por los techos o las paredes. Nada perturbaba el polvo del lugar, como si la vida no lo hubiera visto en siglos. Muy pocas almas habían visto la estructura en la última década, y solo una había entrado en el santuario más recóndito. El viento aullante del desierto se colaba en los pasillos vacíos y cantaba una melodía triste mientras movían los montones de arena que descansaban en el suelo. Cada vez más adentro de la estructura había una gran puerta de piedra con letras antiguas que solo podían leer 2 almas. Grabada en la piedra había una intrincada insignia de un ojo girado hacia un lado. Detrás de esta puerta había una escalera que conducía a las profundidades de las ruinas. Un gran salón aguardaba al fondo, con columnas con tallas desgastadas que sostenían un techo agrietado que se esforzaba por soportar el peso del desierto. Braseros apagados flanqueaban los 4 pares de columnas y, durante mucho tiempo, la única luz que entraba en este lugar sagrado era la que se filtraba a través de la arena y el techo agrietado. La oscuridad no era un problema para el único visitante de la habitación. Rara vez se quedaba allí mucho tiempo, ya que estaba demasiado ocupado llevando a cabo su cruzada justa. Sin embargo, incluso cuando estaba allí, los siniestros orbes amarillos del fauno escorpión necesitaban solo una luz muy tenue para ver. Pero la luz en la tumba ya no era tenue. Más bien, un gran resplandor azul iluminaba la habitación en ruinas y proyectaba largas sombras sobre las paredes. Tyrian nunca había visto nada parecido en todos los años que llevaba actuando como guardián de este lugar. El hombre atravesó la habitación a una velocidad sobrenatural hasta la pared del fondo, donde había un mural de una gran figura que unía a las naciones de Redmond bajo un mismo estandarte. Delante del mural había un pequeño altar parecido a un sarcófago, del que emanaba la luz. Empujando la losa de piedra de la parte superior del altar, se quedó sin aliento ante lo que vio. La reliquia sagrada que había estado custodiando durante una década ya no era una espada negra opaca, pues había recuperado su brillo original cuando recuperó su poder. Tyrian no sabía cómo, pero la espada, que alguna vez fue opaca, ahora era un arma dorada resplandeciente que brillaba con una luz azul. El fauno no perdió tiempo en reflexionar sobre cómo había sucedido eso. Ya sabía la respuesta. Es una señal de mi diosa. Gritó de alegría mientras se postraba ante la reliquia. ¿Pero qué significaba? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Era un simple reconocimiento, diciéndole que había hecho bien en servirla? ¿O le estaba dando instrucciones para que saliera y cumpliera una tarea? La espada era un arma de guerra, así que tal vez le estaba diciendo que había alguien a quien debía matar. Ya lo hacía con bastante frecuencia. Pero tal vez no le estaba diciendo que simplemente matara a aquellos que se atrevieran a manchar este santuario sagrado con su vil presencia. Tal vez lo estaba incitando a reclamar la vida de alguien que estaba muy lejos. Alguien importante. ¿Pero quién? ¿El rey Theodore? ¿Crow Branwen? ¿Ozpin? ¿Quién? ¿A quién podría querer que matara? No, 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 no. No debo perder la fe. Mi diosa me guiará. Se dijo Tyrian con voz estridente, resonando en la antigua cámara. ¿Pero qué significa esta señal? ¿Cómo lo averiguaré? Gritó, pasándose las manos por la cara y mirando hacia el mural. Su cola se movía agitadamente, azotando el aire con un silbido, como si tuviera mente propia. De repente, se quedó paralizado. Lo sé. O mejor dicho, sé quién lo sabría. Se rió para sí mismo. Ese blasfemo, Bats. Él me dirá lo que significa tu signo, oh gracia. Puede que sea un hereje, pero es sabio. Mucho más sabio que tu humilde servidor. Él interpretará tu signo. Él me dirá qué es lo que deseas de mí. El hombre habló con reverencia a la imagen en el centro del mural. El hombre levantó la cabeza de golpe y frunció el ceño. Pero si destrucción está reaccionando, ¿a qué? ¿Qué reliquia se ha activado? Murmuró para sí mismo, con los ojos dorados entrecerrados por la sospecha. ¿Podría haber sido Bats? No. Puede que sea un hereje, pero no es descuidado. Su discípulo estaría bajo control. ¿El peón de Mistral? No. Ella no sabe nada de ellos. ¿Quién podría ser?
La respuesta le llegó tan de repente como un relámpago en un día claro. Él. Él es quien activó una reliquia. Vale está cerca, así que tiene sentido que Destrucción respondiera a su compañera, Elección. ¿Pero con qué propósito? ¿Por qué Ozpin usaría la corona de la elección? El fauno gritó mientras golpeaba con el puño el suelo de piedra, creando una telaraña de grietas. Se agitó antes de mirar fijamente el mural. ¿Qué tiene planeado? Ozpin bebió un sorbo de su bebida, una excelente mezcla de café vacuano que había recibido como regalo de su buen amigo Theodore. Sus naciones peleaban con frecuencia debido a su frontera compartida, pero el hombre era un gran amigo suyo y creía firmemente que quería lo mejor para su reino. Mientras bebía, Glinda llenó el silencio con un informe actualizado sobre el incidente en el puerto. No sabemos cómo Torchwick pudo capturar a tantos Grimm. Todos los soldados que capturamos afirman no saber nada. Además, el hombre sigue desaparecido. No importa si logró escapar o si fue asesinado por su empleador. Sabemos por los relatos de muchos matones y por Weiss Schne que afirmó estar trabajando con una mujer de Mistral, explicó la mujer rubia mientras hojeaba un pequeño diario encuadernado en cuero que contenía su informe. Ozpin suspiró para sí mismo. Esta reunión había durado más de 2 horas hasta ahora. Lady Godwitch había comenzado reiterando lo que él ya sabía, antes de pasar a lo que fácilmente podría haber adivinado por sí mismo. A menudo apreciaba lo minuciosa que era, pero esta era una de las pocas veces en las que deseaba que Crow diera el informe en su lugar. Porque, por más excéntrico que fuera, era conciso. La paciencia de Ozpin se estaba agotando. Las cargas de ser rey, supongo. Esto claramente amerita una investigación. Entre esto y los informes de un aumento en la actividad de Uitefan en Mistral, está claro que algo ocurrirá pronto allí. Es posible que Sienna Khan sea la mujer de la que habló Román, pero dado que se refirió a Uitefan como un tercero, esta teoría no es muy sólida, razonó el mago de ojos verdes. Ozpin respondió con sencillez mientras recogía una copia de uno de los informes realizados esa noche. En concreto, el informe dado por un tal Oscar Pine. A pesar de la edad y la ocupación del chico, era muy inteligente y observador. Supuestamente se mostró muy inseguro y nervioso durante el informe según Glinda, pero había visto a la mujer hacer que caballeros empedernidos se derrumbaran en lágrimas. Perdonaría al chico por sentirse intimidado. De todos modos, tenemos que hacer algo al respecto. Propongo que enviemos un embajador inmediatamente al Rey Corazón de León y llevemos a cabo una investigación exhaustiva. Si resulta que la responsable de esto fue una simple emperatriz criminal, resolveremos el asunto nosotros mismos. Si fue un noble para quien trabajaba Torchwick, entonces exigiremos que sea juzgado aquí en Vale. No. Leonard ha demostrado repetidamente a lo largo de la última década que es un hombre que no ve con buenos ojos las amenazas a su poder. Por ejemplo, fíjate en la rebelión de los Oni-Yuri. Si enviamos un embajador, los matarán. Y, según el informe de Crow, el equilibrio de poder ha estado cambiando en Mistral. El descontento con el rey actual es alto y los nobles han comenzado a reunir ejércitos privados de mercenarios. Sabes tan bien como yo que no fue un simple criminal el que presionó a Torchwick con la fuerza. Tampoco fue el colmillo blanco. Glinda suspiró y se pellizcó la nariz. Sí. Soy muy consciente de que es casi seguro que el responsable de esto fue Leo. Pero el hecho de que tú y yo lo sepamos no significa que podamos justificar una guerra con Mistral en los otros reinos. Theodore es conocido por su estricto código moral, y James y el resto del Consejo de Adlesian no van a tomar muy bien que Vale ataque sin previo aviso. Necesitamos pruebas. Tiene razón, pero como siempre, no logra ver el panorama general ni la solución más simple. ¿Y quién dijo nada sobre la guerra, Glinda? Replicó Ozpin con una sonrisa burlona. Simplemente iba a proponer que le devolviéramos el favor. Si Mistral va a financiar a terroristas y criminales para que ataquen nuestro reino, no veo ninguna razón por la que no podamos prestar nuestro apoyo a los rebeldes que luchan contra su tiranía, comentó pasivamente, lo que hizo que Glinda reflexionara sobre su plan. ¿Enviar una pequeña fuerza de caballeros y magos para ayudar a la rebelión de Oni-Yuri? Inteligente. Si Leo intenta ganarse la simpatía de Bakuo o Atlas, simplemente afirmaremos que los estábamos ayudando en su objetivo original de limpiar la región de Grimm y que fueron arrastrados al conflicto por Mistral. Una mentira obvia, pero si Mistral intenta denunciarlo, no tendrán ningún argumento en el que apoyarse. Y una vez que nuestros soldados se hayan involucrado en el conflicto, las cosas se intensificarán rápidamente.
Probablemente nos veremos arrastrados a una guerra, pero ni Atlas ni Bakuo estarán dispuestos a involucrarse. Esto no será visto como un asalto espontáneo a su reino, sino como una defensa justificada del nuestro, explicó Ozpin. Glinda no pudo evitar mirarlo impresionada. Por eso hoy nombraste caballeros a Xiaolong y Ark. Por eso has estado aumentando los fondos de reclutamiento para el ejército para compensar las pérdidas que sufrimos en el puerto. Has estado planeando esto durante un tiempo, supuso Glinda mientras Ozpin tomaba un sorbo de su taza impasible. Estabas planeando enviar a Yang y Jaune a Mistral. No era una pregunta. Lo dijo como si fuera un hecho. No obstante, el hombre de anteojos respondió con un asentimiento. En efecto. Entre otros, por supuesto. Planeaba enviar una fuerza de 10 caballeros y un número igual de magos. El resto serán simples soldados que lucharán por su reino. Con una excepción, por supuesto. Dudo que la señorita Belladonna esté contenta si su compañero fuera a Mistral sin ella. Los ojos de Glinda se entrecerraron al oír su nombre. Ah, sí. El colmillo blanco se ha escapado. Casi me había olvidado de ella. ¿De verdad confías en ella para que participe en una misión tan vital? El hombre vestido de verde asintió. Confío en Tai con mi vida. Confío en que ha criado bien a su hija. Y confío en que su hija es capaz de hacer amigos dignos de confianza. Si la señorita Xiaolong está dispuesta a confiar en ella, yo también. Además, sería una tontería no hacer uso de sus habilidades, explicó Ozpin. Aún así, no era solo una miembro de bajo rango. Era la mano derecha del general más radical de toda la organización. Tiene un largo camino por recorrer antes de ganarse mi confianza, declaró Glinda. Lo mismo con Schne. Mintió sobre la participación de Belladonna en el colmillo blanco, aunque yo ya lo sabía. Su mentira fue convincente, pero sus ojos la delataron. Ozpin tarareó para sí mismo mientras pasaba el dedo por el borde de su taza. Levantó la vista y formuló una extraña pregunta. ¿Y de qué color eran sus ojos? Glinda levantó una ceja. Azul claro. ¿Por qué? Ninguna razón en particular. ¿Azul claro? Yo hubiera dicho que plateado. Riendo en silencio por la broma que se había hecho a sí mismo, volvió a mirar el informe de Oscar Pine. Leyó y releyó la parte en la que Oscar describía las llamas plateadas cegadoras que salían de la espada de Weisschne y la ayudaron a atravesar el brazo del antiguo de Archstalker. La historia sonaba descabellada, pero él había visto algo similar una vez. ¿Te has interesado de forma extraña por esa chica? ¿Qué tienes planeado? Le preguntó su confiable amigo y consejero. Ozpin se encogió de hombros con una expresión inocente en el rostro. No tenía sentido mentirle. Pero tampoco tenía por qué decirle toda la verdad. Simplemente me he interesado por sus habilidades. Incluso sin la extraña luz que manejaba en el muelle, es una maga consumada y una espada china experta. Y como ya no le tiene ninguna lealtad a su padre, esta puede ser una oportunidad para ganárnosla. ¿Nuestro lado? No le hagas caso. Son meros delirios de un hombre que ha vivido demasiado tiempo, desvió la pregunta con una sonrisa jovial en el rostro. Glinda frunció el ceño ante sus palabras. Ojalá no fueras tan dura contigo misma. Siempre hablas como si hubieras cometido muchos errores a lo largo de tu vida, pero siempre has sido una gobernante amable y justa para nuestro pueblo. La gente te adora, Oz. No te desanimes tanto, ¿de acuerdo? Preguntó la mujer severa con una ternura poco habitual en ella que solo surgía cuando hablaba con su amiga de toda la vida. Gracias, Glinda. Eso es todo, respondió y se reclinó en su silla. Lady Godwich frunció el ceño antes de hacer una reverencia respetuosa y darse la vuelta bruscamente, abandonando rápidamente su estudio privado. Tenía mucho en qué pensar. Ver los numerosos informes que afirmaban que Weisschne había usado ese poder había reavivado una esperanza que no había sentido en 10 años. Veamos. Si vamos a crear una nueva generación de guardias reales, ¿quiénes deberían ser? La señorita Schne, obviamente. La señorita Xiaolong y la señorita Belladonna también funcionarían. Pero, ¿quiénes serían los miembros restantes? El señor Ark es valiente e inteligente, pero le falta la habilidad necesaria. Sin embargo, 3 no es un número muy equilibrado. Ojalá hubiera alguien más que pudiera ocupar el último lugar. Eso podía esperar hasta más tarde. Por ahora, tenía que asegurarse de que Weiss sobreviviera a su misión en Mistral.
Había aceptado financiar su expedición con la esperanza de que le diera la oportunidad de crecer y acostumbrarse a ejercer su poder, pero con la guerra acercándose pronto, tenía que asegurarse de que este nuevo activo no se perdiera. Crow lo cuestionaría, pero seguiría sus órdenes, como siempre. No había un hombre más leal. Pronto. Casi había perdido la esperanza después de Mountain Glen, pero parece que ha surgido otra que puede ejercer el poder de Summer. Sin embargo, es extraño. Estaba segura de que ese poder estaba relacionado con tener ojos plateados. Pero, ¿cómo puede usarlo la señora Schne? De todos modos, hay mucho por hacer. Debemos ganarnos su confianza como lo hicimos con Summer si queremos usar su poder para liberarnos de esta maldición. A ambos.